Hoy vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a comprender a fondo la doctrina de Jesús, como lo hizo con los apóstoles el día de Pentecostés. Si el Espíritu no nos ilumina, no nos ayuda, no entendemos nada. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Continuamos con nuestro gran tema de la penitencia o del sacramento de la confesión. Que la importancia de este sacramento se puede uno imaginar si todos los que hemos sido bautizados los confesáramos. Imagínense qué carga inmensa de pecado se desecharía por ese conducto. Gente que vive en pecado, acumulando pecado sobre pecado, muchas veces pecados gravísimos, repetidos, que en un momento dado, reconociendo la necesidad que tenemos de purificación, de perdón de Dios, nos arrepintiéramos, se arrepintieran. Pienso en mucha gente que comete crímenes, robos, cosas terribles, que se confesaran sinceramente y que iniciaran un proceso de conversión. Imagínense todo lo que significaría para nuestro país ese cambio. De alguna manera a eso estamos invitados todos por la Iglesia en el tiempo de Cuaresma, que ya viene a partir del miércoles 26 de febrero. Es un tiempo de gracia, de bendición, de purificación, de cambio, de retractación de los malos hábitos y malas decisiones. No será el 100% de los católicos los que se van a confesar o a iniciar un proceso de conversión, pero aún así, con una minoría que sea, imaginemos todo el bien, todas las bendiciones que vendrán sobre México. ¿Cuántos se pondrán, comenzando con nosotros, en un proceso sincero de conversión, de penitencia, rubricada por el sacramento de la confesión? Indudablemente todo eso significará para México un fogonazo de luz, un chorro de gracia, una aportación invaluable en el camino de la recuperación de México. Hemos visto que lo principal en la confesión lo pone Cristo. ¿Qué pone Cristo? Ni más ni menos que su muerte en la cruz. Sin ella no haríamos más que estar ofreciendo sacrificio tras sacrificio, como los hebreos, sacrificios de animales, tratando de tener propicio a Dios, o como otros pueblos
de alguna manera, aunque muy confusa y contaminada, como los aztecas, ofrecían sacrificios a sus dioses. Nosotros hemos ofrecido en Jesucristo, en la cruz, el sacrificio definitivo de valor infinito y absoluto para el perdón de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿cuál es el valor de la confesión? Como en todo sacramento, hay un valor infinito, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, del cual nos agarramos, al cual apelamos como defensa y justificación. Lo que ponemos nosotros es muy inferior. Sin embargo, el penitente sí tiene que poner de su parte algo. Si el gran don, el gran regalo nos lo ofrece Dios, que es su Hijo Jesucristo, lo mínimo que se puede esperar de uno es tender la mano, acoger ese don. Si uno se cierra, rechaza, desprecia ese don, pues se queda con sus pecados. ¿Y a qué se atiene? Si no nos atenemos a Cristo, ¿a qué nos atenemos? Lo único que nos queda es o negar que existe el pecado, o negar que existe Dios, o negar que existe el cielo, negar que existe el infierno, o bien pensar de una manera muy atrevida que Dios nos va a perdonar de todos modos, que todo el mundo se va a salvar, se arrepienta o no se arrepienta. ¿Cuáles son las aportaciones que el penitente, el que se confiesa, debe dar? En primer lugar, la contrición, o sea, el arrepentimiento, el dolor profundo del alma por haber pecado. Y como les había dicho, se trata de una dimensión espiritual y de fe. No es nada más un cómo lo siento que podía decir cualquier no creyente, hasta un ateo que ha hecho un daño. Obviamente puede llegar a sentirse muy mal, decir qué barbaridad, ¿por qué hice eso? Pero hasta ahí llega. No. El arrepentimiento del cristiano por sus pecados tiene que ver en primer lugar con Dios. Ofendí a Dios, que es amor infinito. Desobedecí a Dios, que es infinitamente sabio, sabe mejor que yo lo que me conviene. Ofendí a un Dios que por mi salvación se hizo hombre y murió en la cruz. Eso es lo que tiene que incluir la contrición, o el dolor de los pecados. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Puede ser que uno vuelva a pecar como usted tantas veces, pero no porque diga uno, voy a vaciar el costal, porque ya está muy pesado, para llenarlo de nuevo. No se trata de eso. Se trata de una actitud sincera de dejar el pecado. Que después, por debilidad, porque somos pecadores, inclinados al mal, volvamos a pecar, pues nos volvemos a confesar. Pero se supone que de todos modos tenemos que ir avanzando poco a poco. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Es como el hijo que ofende a su papá
a quien ama mucho, pero hace algo que ofendió a su papá, le duele mucho haber hecho eso. O un esposo a su esposa, una esposa al esposo. Sinceramente lo o la quiere mucho, pero hizo algo que la ofendió, que le hizo sentir mal, triste, que la dañó, que lo dañó. Entonces siente dolor. Pues así con Dios, mucho más, porque sabemos que es infinitamente bueno, que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos llama a una realidad perpetua. Entonces eso se llama contrición perfecta. Esta contrición por sí sola perdona las faltas veniales. Fíjense bien, perdona las faltas veniales, sin necesidad de confesarse. Y obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. De manera que a lo mejor cuando uno se va a confesar ya está perdonado porque se arrepintió sinceramente con esa contrición perfecta. Pero la Iglesia deja de todo modo la obligación de confesarlo porque refuerza mi dolor por el pecado, pero también porque someto al juicio de la Iglesia a través del sacerdote mi situación para ver si tengo que remediar algo, compensar un daño que hice, etc. Pero supongamos que estoy en la carretera, tuve un accidente, me estoy muriendo, estoy consciente, no hay sacerdote, me arrepiento sinceramente de mis pecados, hago un acto de contrición y de amor a Dios y me muero. Obviamente eso suple la absolución del sacerdote. Por eso esa oración tan pequeña y tan bonita que debemos rezar sinceramente cada vez que nos damos cuenta que cometimos un pecado, sobre todo grave, y aunque no sea grave, el "Oh Jesús mío". Por eso en la confesión el sacerdote siempre invita a hacer un acto de contrición y lo puede hacer de muchas maneras, incluso con sus propias palabras, pero esa fórmula es muy bonita, muy clara. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo, ayudado de tu divina gracia, no volver a pecar. Fíjense, cada parte de esa pequeña oración es un tesoro, tiene mucho significado. Oh Jesús mío, entra uno en comunicación con un Dios con el que rompió la amistad, el trato por el pecado. Vuelve uno a Jesús casi a darle un abrazo. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido. Como el hermano con su amigo, con su papá, con su hijo, etc. Me arrepiento de haberte hecho eso. Lo siento mucho. Es una de las palabras más ricas, más valiosas que puedo pronunciar. Me arrepiento de haberte ofendido. ¿Por qué? Porque eres infinitamente bueno. O sea, ofendí a alguien que es tan bueno. ¿Cómo pude ofender? ¿En qué está lo bueno? Lo máximo de la bondad de Dios está en que se hizo hombre y murió por mí en la cruz. Padeciste, moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón. Tal vez no sea cierto, porque si fuera cierto ya estaríamos, pues ya seríamos santos. Pero sí es por lo menos un deseo. Te amo, es como decir, quiero sinceramente amarte con todo mi corazón, como tú me amas a mí.
y propongo no volver a pecar, o sea, el propósito de enmienda. Pero mis propósitos no llevan a nada solos, por eso hay que añadir, ayudado por tu gracia. Si tú me ayudas, no volveré a pecar. Esta oración que todo el mundo se la sabía antes, ya muchos no se la saben. Y como les digo, es una oración que se reza al confesarse, pero se puede rezar en cualquier momento. Por ejemplo, al terminar el día, por las faltas que uno haya podido cometer en ese día, que si es sincera esta oración, quedan perdonadas las faltas veniales, y aún las mortales, como dice aquí, siempre que uno tenga el propósito de confesarlas. Así es que si alguno de ustedes no se sabe esta oración, saliendo de aquí se la aprende inmediatamente. Oh mi Jesús, penitente me, offendicete, quia esse infinite bonus, et mortus es pro me crucifixus, ex toto corde diligom te, et es mihi in animo, nunquam mancus peccare. Se oye bonito en latín también. Bueno, pues se lo aprende si no se lo sabe. Entonces, la contrición perfecta. Pero hay también una contrición imperfecta, que algunos dicen, no vale, es puro interés. ¿Cuál es esa? Me arrepiento, se llama, más que contrición, se llama atrición. Es también un don de Dios, es un impulso del Espíritu Santo, es un encaminarse hacia una contrición perfecta. Nace de la condición de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna. Como dice ese poema, creo que es de Lope Vega, no me mueve mi Dios para querer el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Muéveme tú, Señor, mueve tus afrentas y tus heridas. No sé, ya no me puedo ver, pero me mueve el que Jesús murió por mí, prescindiendo de la consideración si me voy a salvar o no me voy a salvar. Te ofendí a ti, Señor. Para eso tiene que estar uno ya en un plano muy avanzado de relación con Cristo. Me duele mucho haberte ofendido, tú que tanto me has amado. No me tienes por qué, como dice, no me tienes por qué te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, aunque no esperara el cielo. Bien, pero dada la raza que somos, pues ya bastante es que alguien se arrepienta por temor al infierno. Porque en el fondo de ese temor al infierno, no solo hay el temor del sufrir, sino el temor de quedarse para siempre sin Dios, porque el infierno es el sin Dios, es el lugar sin Dios. Aquí no nos importa porque las cosas suplen a Dios. ¿Para qué quiero a Dios? Dirán muchos, yo tengo dinero, yo tengo casa, yo tengo un buen carro. Pues con Dios y sin Dios yo me la paso a todo dar. Pero cuando todo eso se acabe por la muerte, ¿de qué me agarro? ¿De mi carro? ¿De mi dinero? Ya no hay nada. Solo Dios. Y lo he perdido para siempre. Hoy también debe predicarse acerca del infierno. Ya los predicadores evadimos ese tema.
por el temor de caer mal. Allá nos va a asustar con el infierno. Pues no es que lo vaya a asustar, pero es una realidad. Es una realidad. Claro que si nos fijamos bien, siempre que hablamos de la salvación, implícitamente hablamos de la condenación. Porque si hay salvación, ¿de qué? Pues de la condenación. ¿Sí me explico? Pero no siempre saca uno esa conclusión. Por eso hay que expresar las dos cosas. Siempre que habla uno de la salud, implícitamente está hablando de la enfermedad, ¿verdad? Porque la enfermedad es la falta de salud. Tienes que tener salud. Ah, sí, ¿por qué? Porque si no la tienes te estás enfermo. O sea, son dos correlativos. Sí es cierto que hay que poner más el acento en la salvación. Y el Evangelio es buena noticia. Y no conviene que una buena noticia hable del infierno, por lo menos como tema central. Pero cuánto bien hace que a mucha gente le recordemos, oye, ¿has pensado en el infierno? Ese es el santo temor de Dios. No es temer a Dios como alguien malo que me va a hacer daño, es temer quedarme sin Él. Es ese respeto que se le debe tener a Dios. El santo temor de Dios. No es un temor de Dios, es santo temor de Dios. Entonces, tenemos que recordar, por lo menos la contrición imperfecta ayuda a apartarse del mal. Por amor a Dios, y si no de perdida, por temor al infierno. Nace de la consideración de la fealdad del pecado, del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Por sí misma, la contrición imperfecta o atrición no alcanza el perdón de los pecados, pero sí dispone a confesarse y recibir el perdón. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia. ¿Recuerdan? Antes de confesarse, pues por lo menos pienso qué voy a decir. Hay algunas guías, ¿verdad?, que traen un montón de preguntas allí. Si no sabe uno que existen ciertos pecados, ahí los aprende. Pero pues uno quita y pone según su propia realidad. Si le sirve, le ayuda. Los mismos apóstoles hacen una lista que nos sirve también de examen de conciencia. Por ejemplo, San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, verán, parece que vamos a leer el periódico, la sección, la página roja. Está. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos,
para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Qué bonito es esto, ¿eh? Sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos del Señor. Porque Cristo, no, ya estoy en el capítulo 14, y es el 13 que voy a ver. Dice: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que lo primero que tenemos que examinarnos al confesarnos es si hemos amado. Cualquier pecado es falta de amor. Y es muy fácil hablar del amor, pero hay que descender a los hechos concretos de todos los días, de la rutina diaria en el hogar, en el trabajo, cómo trato a mis seres queridos. Eso de seres queridos, ¿es cierto o es un eufemismo? Muchas veces no es más que una frase. Para los seres queridos, a veces somos un cuchillito de palo que no corta, pero ahí está, raspa y raspa. Dice: el que ama ha cumplido toda la ley. Realmente no hay más que un mandamiento, no 10, uno solo: amar a Dios y al prójimo. Porque el que ama pues, ha cumplido todos los mandamientos. Si ama, ¿cómo va a robar? Si esa es una falta de amor, ¿cómo va a insultar? ¿Cómo va a mentir? Pero aquí viene una lista. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley de la plenitud, en su plenitud. Y esto teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque es ya hora de levantarse del sueño, de la modorra, que la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz, como en pleno día. Procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Ahí tenemos pues un ejemplo de un examen de conciencia o de un plan de vida. A ver qué nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas 5:16. Dice: por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Aquí la carne no se refiere propiamente al cuerpo, que es de carne, se refiere a lo carnal, a lo mundano, contrario a lo espiritual. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no haréis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne, o sea, las obras de la concupiscencia, de la inclinación al mal, cuando uno se deja llevar por ellas, son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería,
odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así tan claro. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Y en Efesios 5:17 5:17. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, pues que no sean como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vienen algunas normas de moral familiar. Como ven, la predicación del Evangelio, nuestra doctrina cristiana, pues incluye un estilo de vida. Decíamos que se entrega a Cristo, sobre todo el bautismo, si lo tomamos en serio, pues es un cambio de vida. Esto le sucede con más claridad a los que se bautizan ya adultos, porque para tomar esa decisión de bautizarse, tienen que haber tomado una decisión de dejar muchas cosas torcidas y malas que vivían. Pero uno puede volver una y otra vez a su bautismo y decir: yo soy bautizado, yo estoy en Cristo, me entregué a Cristo, recibí al Espíritu Santo. Entonces mi vida debe corresponder a esa gracia que Dios me dio. Otra acción del penitente, la contrición. Sin contrición no vale, aunque me confiese con el Papa Francisco. Pues qué valiosa la absolución del Papa Francisco. No, si no estoy arrepentido, no vale. El arrepentimiento. Segundo, la confesión, o sea, decir los pecados. Fíjense que incluso desde el punto de vista puramente humano, como dice aquí, el abrirse, el expresarse, sobre todo los pecados que muchas veces son un peso insoportable que nos trae angustiados. Por eso, muchas veces, aunque no nos confesamos, le decimos a un amigo, a una amiga, al psicólogo, nuestros pecados, porque nos liberamos de ese peso. Pero ahí estamos en un plano otra vez natural. El amigo, el psicólogo no me va a dar la solución de los pecados. Tal vez sí me ayude a comprender lo malo que he hecho y me corrija, pero el pecado ahí está, tiene que ser perdonado. Por eso le decía que la confesión sirve aún como una catarsis
de tipo puramente humano. Suelto todo lo que me angustia, lo que me aprieta, la garganta, el estómago, pero además con la ventaja de salir perdonado. Como un hombre que mató a alguien, pues no era un asesino, porque los asesinos matan y ya ni lo sienten, es como matar a un ratón. Pero este no era un asesino, mató a alguien, ponga usted que culpablemente, con un acto de coraje, lo que sea, y no podía con aquella carga espantosa. Fue con un psicólogo, fue con un amigo, fue con aquí y allá, le contó y no. Entonces oyó decir que no era católico, oyó decir que en la confesión se perdonaban los pecados. Entonces le dijo el padre, dime tus pecados. Padre, pues es que maté a una persona. Si es un silencio, dice, aquí me va a matar él a mí, o me va a denunciar a la policía, o me va a echar a garrotazo. Después de un silencio, el padre le dijo, ¿qué más? ¿Qué más? Y ya le explicó que su pecado pues era grave, pero que Cristo había cargado con él en la cruz, que estaba arrepentido y confiaba en Cristo, se había perdonado. Pero entonces, ¿qué más? Y como he dicho en otras ocasiones, la confesión es parte esencial, el decir los pecados es parte esencial del sacramento de la penitencia, pero Jesús, tan listo que era, estoy hablando aquí de su vida terrena cuando instituyó la confesión, ¿qué dijo? ¿Por qué dijo, confiésense con un hombre? Con aquellos hombres a los que yo les he dado la potestad de perdonar los pecados. Cuando les dijo a los apóstoles, a quien ustedes perdonen los pecados. Los apóstoles eran los primeros sacerdotes de la iglesia, ordenados en la última cena. Cuando les dijo, ustedes consagren mi cuerpo y mi sangre. Ya resucitado les dijo, perdonen los pecados. Y si no los perdonan, se quedarán bien sin perdonar. Pero antes les dijo, reciban al Espíritu Santo. No son ustedes, no se crean mucho. Es el Espíritu Santo en ustedes el que va a ser mi presencia, porque yo es Él el que voy a recibir esa confesión y voy a dar el perdón, porque yo pagué por esos pecados. Pero de todo modo se necesita una evidencia, una visibilidad del perdón. Que muchos dicen, no, yo me confieso con Dios. Es muy cómodo y muy fácil. En lugar de decirle a un sacerdote, el sacerdote me va a preguntar, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Que lo haces con frecuencia? ¿Has robado muchas veces o qué? Pues tienes que volver. O sea, hay una objetivación. Hay alguien que me va a cuestionar, que me va a preguntar. Claro, el sacerdote sí puede preguntar para enterarse de la gravedad del hecho, ¿verdad? Pero no debe hacer más preguntas de las que sean estrictamente necesarias, para no faltar a la delicadeza. Tampoco lo va a hacer por curiosidad, para escarbar morbosamente una actitud pecaminosa, no. Prefiero que no. Pero si alguien dice, Padre, me arrepiento, me confieso de que me fui con otra mujer que no es la mía. Entonces el Padre le dice, bueno, pues ¿cómo están las relaciones con tu esposa? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Por qué caíste en eso? Entonces ya lo va orientando hacia un reforzamiento de los lazos familiares con su esposa, con sus hijos, ¿ven? O sea, sí es necesario que el sacerdote se entere un poco más
de las circunstancias. Pero no como aquel que se fue a confesar con el padrecito. Esa película de Cantinflas. Y dijo el padrecito, bueno, ¿vienes a confesarte o vienes a presumir? Porque está contando todas aventuras amorosas así, casi saboreándolas. ¿Vienes a confesarte o vienes a presumir? Entonces, el decir los pecados al sacerdote tiene dos razones de ser. Primero, que así lo estableció Jesús, clarísimamente. Así lo estableció. Se lo dijo a Pedro, en particular a él, y se lo dijo a todos los apóstoles. Y sabemos que los sucesores de los apóstoles son los obispos y los presbíteros, en un grado primero y en un grado segundo. Entonces, no les iba a decir a 12 hombres, menos de 12, en ese momento eran 11, que al rato se iban a morir y entonces toda la obra que les encargaba pues iba a acabar. Eso es absurdo totalmente. Estaba fundando una iglesia que iba a durar toda la historia. Y segundo, la razón profunda por la cual Jesús no quiso que uno se dirigiera directamente a él, sino a través de un sacerdote, es para objetivar la confesión. Sin embargo, cuando no es posible, como les decía ahorita, confesarse con un sacerdote, uno se confiesa con Cristo. Y más aún, como dijimos, antes de ir a confesarse con el sacerdote, uno ya ha hecho ya se ha arreglado con Cristo, en el sentido que ya uno va arrepentido a la confesión. Claro. Entonces Cristo está antes de la confesión, en la confesión y después de la confesión. Es el que nos mueve al arrepentimiento. Y si uno se abre y acepta esa gracia, se arrepiente. Y lo mueve uno a ir a confesarse, y está Cristo en la persona del sacerdote para absolver. Y está después para ayudarme a perseverar. Antes aquí dice San Jerónimo, fíjense, en el siglo IV, cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. O sea, todos los que recuerdo, pero ahí van todos los que no recuerdo. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado. O confieso todo o nada. Porque si no confieso todo, no soy perdonado aunque confiese 9 de cada 10 pecados que tengo. Basta que me guarde uno para que ya no quede perdonado ninguno. Pero si confieso 9 y de uno no me acordé, del 10º quedo perdonado. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad de uso de la razón debe confesarse al menos una vez al año. Al menos una vez al año. Eso es lo mínimo. Es como para decir, no te quedes sin confesión. Como se dice, el precepto de confesarse y comulgar por lo menos en el tiempo de Pascua. Es el más apropiado. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave
y no haya posibilidad de confesarse. Entonces se celebra o incluso se comulga cuando hay una situación difícil, por ejemplo, que ya estoy en la fila. Ay, caray, me acordé de un pecado grave que cometí. No se puede salir de la fila porque toda la gente va a decir, uy, viste, se sale. Es como acusarse ahí delante de todos, y eso tampoco se vale. ¿Qué tiene que hacer? Un acto de contrición, confesar, comulgar y luego confesarse después. No se van a salir de la fila. Sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, que les decíamos que se perdonan con un sincero arrepentimiento, con la celebración devota de la Santa Misa, ¿verdad? Sin embargo, se recomienda confesarlos para ir avanzando en el espíritu de penitencia, de conversión. En efecto, la conversión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado por él también a ser él también misericordioso. Tercer acto del penitente, la satisfacción. Esta es la más difícil de entender. Satisfacer, quiere decir pagar. Y la primera pregunta que se nos viene, ¿qué no lo pagó ya Cristo? ¿Qué no lo pagó ya en la cruz? Ya me arrepentí, ya me dieron la absolución, entonces ya para qué me dejan penitencia. Esa penitencia puede ser un acto de mortificación, de caridad o de restitución, o por ejemplo de reconciliación. Fíjese que ofendí a un amigo en el trabajo, le dije unas palabras muy duras, se sintió muy mal, me arrepiento mucho. Bueno, ve y reconcíliate con él, ya estás perdonado, pero te queda una tarea. Unos chicos que andan jugando en la calle con la pelota, andan jugando en la calle, le dan un patazo a la pelota y va contra la ventana de la vecina y le quiebra el vidrio. ¿Qué hace el chico? Se va a confesar. Padre, me arrepiento de que quebré la ventana de la vecina con un pelotazo. No lo hice con intención, pero sí con descuido, porque sabía que la pelota tarde o temprano iba a salir disparada para no sé dónde. Bueno, yo te perdono, pero págale el vidrio a la vecina. O me robé este dinero, me quedé con el cambio de una tienda, me pagué con 10 pesos una cosa que valía 9 y la dependiente con un billete de 20 pesos, que era algo que valía 15, no sé, pensó que era de 100 o de 500, ahora que son azules, ¿verdad? Los dos, los de 20 y los de 500. Entonces me da a cambio de 500. Qué rico, qué suave, me estaba mucho dinero, me voy. Y se confiesa, después se arrepiente y se confiesa, pero ¿qué le dice el Padre? Devuelve lo que no es tuyo. No, pero fíjese que eso fue allá en Tulancingo, cuando andaba de vacaciones y ya no puede ir allá. Pues devuélvelo de alguna manera. Entregárselo a los pobres, llévalo al asilo, haz algo, pues el dinero no es tuyo. O sea, allí es la satisfacción. Es resarcir el daño. Pero no solo eso, la satisfacción va a ir eliminando de mi vida
el apego que continúa en mí hacia el pecado. Por eso, cuando uno no ha satisfecho totalmente, no se va al infierno, porque esa pena, esa culpa, ya la perdonó Cristo, ya la pagó Cristo. Pero tampoco se puede uno al cielo porque uno no está totalmente purificado. Entonces la Iglesia nos dice se va a purificar plenamente en el purgatorio, que no es más que rechazar, acabar de rechazar todo lo malo que hay en mí, crecer en el amor de Dios, que el pecado ha disminuido para poder entrar en el cielo, porque en el cielo nada manchado puede entrar. Si no, el cielo al rato sería una sucursal de la tierra. Un solo virus que entra allí, al rato se multiplica como se multiplicó el pecado de Adán, haciendo que todo el mundo se enfermara con ese virus, con un solo pecado de Adán que se propagó a toda la raza humana. En el cielo tiene que entrar uno perfectamente purificado, fumigado. Cuando me muero, ¿he llegado ya a esa detestación del pecado? Tal vez no. ¿He llegado a ese grado máximo del amor a Dios? Tal vez no. ¿He llegado ya a quitar esa inclinación a aquel pecado, a aquel otro? Tal vez no. No me voy al infierno. Me arrepentí, me perdonó el sacerdote. Cristo pagó por mí, pero no puedo entrar al cielo. Entonces, la penitencia que deja el sacerdote en la confesión tiene mucho que ver con eso. Si uno no acaba de pagar aquí, la paga en el purgatorio. Por eso es mejor saldar todas las deudas, crecer todo lo posible aquí en la santificación que Dios quiere en nosotros, para irse al cielo con todos zapatos, o por lo menos detenerse un poquito antes de llegar. Pero según una vidente de las almas del purgatorio, hay gente que está allí desde siglos y siglos anteriores. Por eso hay que pedir por ellos. Pero ese es otro tema que no viene aquí en este caso. Muchos, entonces en resumen, ¿qué es la satisfacción? Dos cosas decíamos. Primero, muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible por repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige eso. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más que reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esa satisfacción se llama también penitencia. Repito, se debe a la pena que debo por el pecado, porque la culpa, la que me condena, por la cual merezco el infierno, ya está perdonada. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Por ejemplo, si alguien es un sicario que al fin se arrepiente, pues no le va a decir, bueno, pues reza un Padre Nuestro en la de María. Y alguien que dijo una mentirilla, no, pues ayuna 3 veces a la semana durante un año. No hay proporción, no tiene sentido eso.
Puede consistir la penitencia en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicio al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo en aceptar pacientemente la cruz que debemos llevar. Tales penitencias te ayudan a configurarnos con Cristo, el único que expió nuestros pecados. ¿Quiénes? Bueno, aquí dice, ya terminamos con esto. Dice el Concilio de Trento: por nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, no dice, pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que por nosotros mismos no podemos hacer nada, con la ayuda del que nos fortalece lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nos satisfacemos dando frutos dignos de penitencia, que reciben su fuerza de Él. Por Él son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. ¿Qué dijo? Dijo que el perdón que recibo en la confesión, el perdón de mis pecados mortales, es obra totalmente de Cristo, que murió por mí en la cruz y me aplica los efectos redentores de su pasión. Pero dice también que todas las obras de satisfacción que voy a hacer, que me piden que haga, también son obras de Cristo en mí. Es Cristo el que me está llevando a hacer eso, está conmigo acompañándome para ayudarme a purificarme, rechazar el pecado, resarcir el daño que he hecho, etc. Así como estuvo antes cuando me fui a confesar, impulsándome al arrepentimiento. En otras palabras, todo es gracia de Dios, todo es gracia de Jesucristo. Antes con el arrepentimiento, en la confesión y después en la satisfacción. Todo es obra de Cristo en mí. Sin Cristo no podemos hacer ni una, ni la otra cosa.